Estamos aquí con el licenciado Sergio Coser. Algunos preguntaban qué pasó, que solamente música. Nos pusimos a charlar, llevamos más minutos hablando fuera de micrófono, Sergio. En algún momento hay que arrancar la nota, por favor. Así es. La habíamos anunciado para un horario, nos demoramos como 15 minutos aproximadamente. Pasa que le comentamos a la gente que el licenciado Sergio Coser fue docente mío en el secundario también. También, así fue. En el secundario, no solamente de lengua y literatura, sino también en algunas oportunidades estuviste reemplazando en inglés. En inglés. Así que también te tuvimos en inglés. Después incluso fue chofer. Claro, viajábamos, íbamos y veníamos a Villa María. Miren el placer que tenía que el intendente era el chofer. ¡Ah, qué nivel, ¿no? ¡Qué nivel! ¡Qué nivel! Era el profesor, el chofer, todo, que con Marcos Odino viajábamos y también pasaba a buscar a otra señora que también nos... Que viajaba a veces con nosotros también. Era la época que había mucho problema con los ómnibus, desde Villa María para acá o de acá para Villa María, y bueno, si podíamos tener la posibilidad, especialmente con estudiantes, de dar una mano, de facilitarlos para que puedan viajar, para que no interrumpan sus estudios. Y aparte, la verdad, Sergio, uno lo hacía con mucho gusto, ¿no? No existía celular, Sergio, ¿te acordás? Claro, sí, me acuerdo. Así que quedabas ahí en la garita esperando, y el otro... Nunca pasó. Por eso, si uno tenía la seguridad y la posibilidad, ¿no es cierto?, de que viajaba, por un lado, y que, bueno, podía dar una mano a estudiantes, no solamente estudiantes de la carrera o alumnos o de otras carreras, pero gente que necesitaba trasladarse, especialmente regresar a la ciudad, y uno tenía la posibilidad, bueno... Creo que hay que dar una mano siempre. Siempre. Y una vez me acuerdo que habíamos ido a una de las radios porque te habían invitado para hacerte una entrevista y yo me quedé escuchando la radio arriba del auto. Sí, me acuerdo, tarde. Gasté todo, pues claro, como es un licenciado en comunicación, habla mucho. Y yo escuchaba la radio, en un momento se apagó. Nos quedamos sin batería. Sí, así fue. Bueno, así montón de anécdotas. Y bueno, acá para poder compartir unos mates que vienen medio tibios. No importa, bienvenidos todos. Esta hora es lindo el mate. Bueno, estamos en una época de campaña electoral también, y uno piensa cómo poder reflexionar sobre cuestiones que tienen que ver con la política y poder hacerlos no siempre con los que son candidatos, sino también con referentes de diferentes partidos, referentes de figuras que han tenido la posibilidad de gobernar, de dirigir los destinos de nuestra ciudad, de haber estado en diferentes cargos también. En ese sentido, Sergio, creo que tuviste la posibilidad de estar 8 años gobernando Hernando, haber sido elegido por los vecinos de nuestra ciudad, que te adoptó realmente, porque desde las perdices, ¿no? Exacto. Y bueno, recordar un poco también cómo llegás a la Unión Cívica Radical. Está bien. Bueno, de alguna manera esto tiene mucho que ver a veces con la familia, con el entorno social donde uno es educado, es formado. Yo nací en una familia donde evidentemente había una fuerte extracción y simpatía hacia el partido de la Unión Cívica Radical. En casa era, digamos, de alguna manera el partido que se tenía como referencia en relación a la cosa pública, ¿no? Y bueno, fundamentalmente después, ya estando muy en los primeros años de la universidad, empiezo algún tipo de militancia tranquila, ¿no es cierto?, dentro de lo que era la formación de centros de estudiantes. En el caso de la situación en las universidades, era empezar a relacionarse con gente que respondía a Franja Morada, que es la extracción universitaria del radicalismo. Y bueno, después ahí empecé, militaba con mayor actividad dentro de la Unión Cívica Radical de Las Perdices, y bueno, así empecé. Fueron los años 83, un año donde recuperaba el país la democracia, no solamente la alegría de esa posibilidad muy importante para la historia de nuestra Argentina, sino bueno, que también nuestro partido
político accedía al poder de la mano de Raúl Alfonsín, y uno era muy joven, ¿no? Entonces estaba identificado con valores, con lo que significaba la libertad, fundamentalmente la libertad, y las formas de poder de alguna manera lograr, ¿no es cierto?, una sociedad más justa, con mejor equilibrio en la distribución de la renta, con oportunidades para los jóvenes, donde los derechos humanos se respetaban, y bueno, una cantidad de circunstancias que tenían que ver con lo que uno se identificaba, y ahí vino la opción, y la verdad que siempre me he sentido muy bien dentro de la Unión Cívica Radical, sigo siendo radical como siempre, y con un criterio de democracia, con un criterio de respeto hacia la libertad, que tiene que ver con lo que la Unión Cívica Radical fue en sus comienzos, allí hacia los comienzos del siglo XX, ¿no? Quería preguntarte, sí. Sergio, viste que por ahí dice situación sentimental, situación actual de la política, no para que se entienda bien, porque por ahí uno dice, viste, cuando uno dice situación, la gente lo relaciona sentimental, no, situación política actual del licenciado Sergio Kosser. Mira, yo sigo siendo radical como fui siempre, nada más que, bueno, por circunstancias de trabajo, estoy trabajando en Villa María, no estoy militando ni en el gremio docente de la universidad, tampoco en el partido, tengo amigos desde la época en que uno fue intendente y de antes también, con quien a veces nos vemos, charlamos, nos cruzamos, pero la verdad que estoy mirando, digamos, lo político, porque es un bichito que cuando pica uno no lo quiere abandonar, pero lo miro más desde afuera, ¿no? A veces como espectador, con preocupación, siempre dispuesto a dar una mano en lo que desde la experiencia de uno pueda brindar, pueda ofrecer, pero estoy más abocado a cuestiones de tipo profesional, lo cual no significa que la política me dejó o no me interesa o ni tiene nada que ver con decir, bueno, ahora uno está más cómodo, menos dolor de cabeza, no. Son compromisos que se asumen en la vida y de una cosa o de otra, lo que fuere que hagamos, siempre va a significar comprometerse, va a significar involucrarse, y bueno, a mí me gusta hacerlo de esa manera. Sergio, ¿cuántos años tenías cuando fuiste intendente? Yo cuando asumo la intendencia tenía 43 años. 43 años. Exacto, 43, ahí cumplí los 44 a los días. Perfecto. ¿Cómo te cambia la vida ser intendente? ¿O qué desafíos te presentan nuevos? Los desafíos nuevos es, sinceramente, bueno, ver que muchas veces todo lo que esperamos, lo que deseamos, tener la oportunidad concretamente de concretarlo. A veces cuando sos intendente querés muchas cosas y lo que decimos siempre los intendentes de mandato cumplido, deseamos muchas cosas y a veces se hace lo que se puede. Claro. Porque hay que decirlo, nos toca administrar recursos dentro de un determinado tipo de contextos, históricos, políticos, y a veces las líneas de posibilidades tenés vientos a favor, a veces tenés vientos en contra, y interesante la experiencia como parte de una sociedad, el ocupar un lugar así, porque se amplía mucho las posibilidades de ver mucho, a quienes nos interesan las ciencias sociales, también la naturaleza de la sociedad, cómo somos como especie viviendo en comunidad, lo que se ve de la gente, lo que se aprende de la gente y satisfacciones. Hay momentos duros, hay momentos difíciles, es un tiempo en el que dejás de ser vos para pasar a ser un nosotros, claro. ¿Sí? En ese sentido hay que tener clave y claridad, y es importante en ese aspecto el acompañamiento de los seres queridos, de la familia fundamentalmente, pero bueno, hay cosas que cambian, hay cosas que parecen que cambian, pero en definitiva creo que es importante saber que uno es
un servidor público que por lo menos así lo concibo yo, que estamos para trabajar para la gente, no estamos trabajar para cuestiones de tipo personal, estamos con un servicio público, nos debemos a la gente. Esto de dividir la vida en situaciones privadas, en situaciones públicas, es relativo. Pasás a ser un ser público todo el tiempo, y más a veces en las comunidades chicas. Me gustó mucho ser intendente de Hernando, una comunidad en aquel momento de 12.000 habitantes, que es un tamaño hermoso para trabajarlo, para hacer gobierno, como a veces se dice, ¿no? Y bueno, después que se termina, tenés una visión muy distinta de la vida en sociedad, por uno, por los demás, cómo operan ciertas cosas, cómo funcionan. Es una interesante experiencia para poder decir, no es todo tan fácil, no es todo tan beneficioso, no es todo tan grato como a veces se lo ve desde afuera. Claro, una cosa es cuando uno está desde el lado del que exige, que yo desde acá quiero aclarar que es importante también. Claro que sí. La mirada social, la mirada de la gente, la mirada del vecino, la mirada del votante, ¿no? Porque así en definitiva es así, y del que votó y del que no votó, de la sociedad en su conjunto. Es importante porque también te va esclareciendo el rumbo, ¿no? Hacia dónde. Exacto. De alguna manera ya eso te lo han esclarecido previamente, porque por eso dan el voto de confianza, ¿no? Sergio, hoy si mirás a Hernando, ¿cómo lo ves, Hernando, actualmente? Actualmente lo veo muy bien, Silvina. Hernando, con un crecimiento, con realmente una prestación de servicios que en muy pocas ciudades se la puede ver, con la concreción de obras. Leía hace poco en la prensa, aparece Hernando, junto creo que es con Pampayasta, como las dos poblaciones que más han crecido en el departamento Tercero Arriba. Creo que ha habido un esfuerzo muy importante desde, digamos, todas las organizaciones, las instituciones lideradas desde el gobierno municipal por fortalecer, por no dejar caer algo muy importante para la identidad de los hernandenses, como lo es la Fiesta Nacional del Maní, que evidentemente son marcas, son signos que tenemos y que nos identifican como ciudad a nivel de todo el país. Somos la capital nacional del maní. Y veo que realmente desde la municipalidad se hizo un esfuerzo muy fuerte, muy grande, muy bien armado, y por otro lado creo que la sociedad también entendió, y eso es bueno, que a esto había que defenderlo. Y como eso que se han gestionado obras, se concretaron obras deseadas, obras que había que de alguna manera consolidarlas, como fue el subnivel, como, qué sé yo, obras en materia de vivienda, todo lo que significa la oportunidad en materia de las políticas públicas de salud, desde el hospital municipal, lo que se hace en materia de educación, en materia de la gente fundamentalmente, que es el aspecto social, ¿no? Y en ese sentido la municipalidad y el gobierno, junto con otras organizaciones, están trabajando conjuntamente para sostener, para ayudar, para acompañar a veces momentos difíciles que tenemos la gente. Y eso es lo que básicamente constituye el estar en un gobierno, el ser gobierno, es para el bienestar de la población, que como vos recién decía, en definitiva también tiene sus derechos. Claro. Sí. Pero creo que es importante manejarnos siempre en el ámbito, digamos, no de la ofensa, no del chicaneo, no de la pretensión caprichosa, y a veces tomar conciencia y ser realista de que a veces no es una cuestión de no querer o de que no la ves, a veces no se puede, sinceramente. No se puede. Sergio, preguntarte, porque quizás algunos van a decir, no sé si sería mejor preguntárselo a quienes están en ejercicio del poder, a quienes son los candidatos de hoy, pero a mi entender esta pregunta es mejor para vos por el sentido de que ya pasaste la época de ser gobierno y mirarlo desde lejos, lo que fue lo tuyo, y mirar ahora como espectador, como decíamos recién, no como sin comprometerte, sino mirándolo como espectador. Eso que hoy vemos
a nivel nacional, que se habla de los que están de un lado, de los que están del otro, esas polarizaciones en materia política, esto de la palabra tan pero tan horrible en la que estamos inmersos y que por ahí nos trae tantas complicaciones desde todo punto de vista como es en la grieta. A nivel local, ¿eso lo perciben cuando son gobierno? ¿Lo perciben cuando están en la política? ¿Existe una grieta a nivel local o es solamente a mayor jerarquía? Mira, yo diría que a veces se producen grietas con ciertos sectores, con ciertas personas, con cierta dirigencia, cuando uno está en el gobierno. Pero yo te diría que es lo natural, lo que pasó siempre y va a seguir pasando, que hay distintas maneras de pensar, distintas maneras de actuar, a veces se agudizan, a veces se profundizan, a veces se ubican dentro de posturas muy cerradas. Es un permanente la vida, ¿no? De tener que, digamos, ceder, de consensuar, por eso es tan importante dialogar, conocerse a veces, no prejuzgar, no construirlo al otro que no piensa como yo, desde lugares un poco que nos hacen mal, y mucho en la historia argentina hay de todo eso. Creo que no es lo mejor lo que le puede pasar a cualquier sociedad en cualquier tiempo, Silvina, el tema de tener diferenciaciones, el tiempo de empezar a generar diferencias por cuestiones personales, caprichosas, por cuestiones muy, digamos, de tipo que se van olvidando a veces de la gente, ¿no? Creer que somos dueños de la verdad, que somos dueños de la razón. Se están viviendo en épocas donde hay mucha, digamos, desorientación, donde hay mucha incertidumbre, y hay que tener mucho cuidado porque eso da lugar a los fanatismos, eso da lugar a los totalitarismos, eso da lugar a los al fascismo. Y creo a los fundamentalismos, sí, sí. Exacto, lo que le hace bien a lo que le hace mal a cualquier sociedad, sea del color que sea, pero mientras tengamos totalitarismo, fundamentalismos, donde pienso que como yo creo o concibo un modelo político, ideológico, es el mejor y a la gente la tengo que obligar a sumarse a eso, y tomamos medidas de las más diversas, traducidas en políticas públicas, y me parece que siempre se va a producir una grieta, porque va a haber gente que lo acepta, hay gente que no lo acepta, hay gente que se va a ver perjudicada, hay gente que sufre a raíz de ese tipo de decisiones. Me parece que no tiene que ver con cuestiones hasta de moral, si se quiere, dentro de lo que significa el trabajar para, digamos, poder organizarnos como sociedad. Y esto es grave, es preocupante que aparezcan estas cosas, porque lo único que pierde es la sociedad en conjunto. ¿Cómo ves el país hoy? Hoy lo veo, bueno, con una situación económica, social, que evidentemente van de la mano, muy comprometida, con la necesidad de revisar el rumbo, las decisiones políticas, las medidas. Hay un descontento muy grande en general, ¿no es cierto? La sociedad la veo bastante desorientada, porque a lo mejor se ha enojado con lo que significa el gobierno nacional, pero tampoco encuentra por allí a veces respuestas. Creo que a pesar de esto que muchos lo llaman la crisis, creo que estamos en un momento también histórico importante de la República Argentina para ver hacia dónde vamos a ir como país. Como país, sin lugar a dudas. Sergio, el otro día, te cuento un poquito, yo pensaba armar una encuesta porque se dio que cumplía los años la expresidenta. Entonces, yo más o menos como para poder entusiasmar a la gente que participe a través de las redes, ¿qué le dirías? Después viene que, por otro lado, te sentís como que tenés que completar. Y sí. Pongo la cara de Macri, ¿qué le dirías al presidente? También para poder evaluar. Claro. Yo lo que veía, y creo que es lo que pasa a nivel nacional, y creo que va a marcar también el comportamiento del votante argentino en lo que se viene en este año 2019, es el votar en contra. Y yo decía,
con mucho dolor, te digo la verdad, Sergio, porque creo que uno como comunicador tenés que tratar siempre de transmitir un mensaje de esperanza, ¿no? En eso de tratar de informar, tratar de formar, tratar de encontrarle siempre la vuelta, que para eso estamos, para interpretar acá. Hacer comunicación positiva. Hacer comunicación positiva, y a mucha gente no le gustó, pero digo, por momentos uno siente que estamos en una sensación de esperanza cero, ¿no? Porque eso está hablando de que en algún momento se dijo pobreza cero y todo eso, siguiendo esa manera discursiva, digo yo, ves poca esperanza, ¿no? En un momento donde el voto pareciera que va en contra. ¿Tenés esa sensación también? Voto a Macri porque no quiero que vuelva Cristina, voto a Cristina a ver si se mejora esto, pensar cuál va a ser el mal, el que va a generar un mal menor en la sociedad, ¿no? Entonces, yo digo, ¿es así? ¿Vos lo ves así como...? Yo veo que cada elección, los ciudadanos de un país en general, de un pueblo, de una provincia, tenemos oportunidades. Yo creo importante, me identifico plenamente con la democracia, con la república, con la libertad, pero es muy difícil poder conocer el componente psicológico del voto. Hay algunos que votan con el bolsillo, otros votan con el corazón, otros votan con la tradición familiar, otros votan porque hay que votar, y me parece que es importante que como ciudadanos nos informemos, conozcamos. Hoy tenemos muchísimos recursos para lograr la información a través de las tecnologías, de la información, de la comunicación, los medios de comunicación, y creo que es importante como ciudadanos, ahí quizás, como tenemos derechos, bueno, tener un poquito del ejercicio de la obligación de informarnos para poder hacer el mejor voto. Evidentemente que nuestro voto es un granito más o una gota de agua en el océano, ¿no es cierto? La sociedad, el conjunto son los que van a decidir. Me parece que es importante esta cuestión de la información, y en muchos casos sí aparece el voto bronca, aparece el voto de la indiferencia, y me parece que desde el punto de vista de los sectores que manejan el poder, que organizan, que pretenden el poder, es importante que eso sea capitalizado y sea entendido para corregir lo que haya que corregir. Preguntarte y aprovechar también que es licenciado en Ciencias de la Comunicación, Sergio, ¿cómo ves el periodismo hoy? El periodismo veo que de alguna manera en la estructura de la grieta, y algunos quieren que vuelva Cristina y hay otros que pretenden, digamos, no sé si el gobierno de Macri, pero una sociedad en democracia, una sociedad donde los derechos humanos no solamente sean pregonados, discursiados, si vale la palabra, sino que también que sean ejercicios, donde haya equidad, y por lo tanto, de alguna manera se va, por así decirlo, produciendo distintos discursos en los medios de comunicación. Hay muy buenas propuestas, lo que más rescato es la libertad que existe, sea cual fuera la orientación ideológica que tiene el medio de comunicación que uno opte, hay muchísima libertad, y esto a veces lo tomamos como lo natural, y no es tan natural, y creo que esas son las cosas que debemos defender. Por eso cuidado con el tema de grietas, cuidado con los fanatismos, cuidado con negar la realidad como sea, para bien o para mal, y más a veces medios de comunicación, estados, tienen una responsabilidad. De lo que menos podés hacer es ignorar la realidad, querer taparla, y por el otro lado querer disfrazarla, ¿no? Especialmente a veces de los sectores de poder. Entonces, creo muy importante la responsabilidad periodística, la responsabilidad a la hora de dirigir el tema de lo que significan los medios de comunicación, y también tener mucho cuidado desde los gobiernos, que también comunican mucho, una comunicación de transparencia. Todo eso de a poco va sumando un conjunto de cosas que se van viendo como, digamos, algo integral dentro de la sociedad, y nos
identifica qué sociedad somos y hacia dónde podemos llegar a ir. Pero todos creo que tenemos que poner lo mejor de cada uno. Y a veces lo mejor de cada uno es saber que podemos llegar a ceder o a veces ponernos demasiado firmes. Pero no a la violencia, no al fanatismo, no a la cosa, a la mentalidad cerrada de no porque no. Y por el otro lado, Silvina, creo que es importante ayornarnos a los tiempos. Claro. No estamos más en tiempos donde todo va a ser para siempre. No, no estamos más. Ha cambiado la sociedad, va a seguir cambiando y por lo tanto tenemos que tener muchísima plasticidad, elasticidad en los criterios, en las formas de pensar, porque es la mejor manera que vamos a poder ir como sociedad para adelante. Sergio, ¿qué opinas? ¿Qué te parece que, ya me decía recién, no sabemos, no estamos en la mente de la gente, uno por bronca, el otro por alegría, uno va porque tiene que ir a votar, es así, por fanatismo, sí, por lo que sea. El comportamiento del votante es cada cabeza un mundo. Así es. De todas maneras, acá, ¿te parece que vamos a continuar con Macri, que va a ganar? ¿O? Yo creo que el gobierno, digamos, tiene muchísimas posibilidades. Yo soy muy crítico de siempre desde los lugares donde uno ha estado. Creo que hay muchas correcciones que se deben hacer. Creo que hay que empezar a comunicar muy distinto. Creo que el gobierno nacional hace mucho y está trabajando mucho y a veces los ciudadanos nos enojamos porque no lo conocemos y parece que no se está haciendo nada. Creo que en materia económica hay que generar un gran consenso entre distintas fuerzas políticas, entre distintas organizaciones, gremios, partidos políticos, cámaras de comercio y demás, para poder buscarle la mejor solución, y creo que por parte del gobierno es necesario que, por más que ellos, digamos, son los que se encargan de los destinos del país, deben saber que la verdad no la tienen todo. En ese sentido creo que hay que ser humilde y tener capacidad para sentarse en la mesa de diálogo conjuntamente entre todos. Sergio, preguntarte, a ver, vamos a hacer algo como un ejercicio, ¿no? Bueno. Para meternos, ¿qué tal el mate, Sergio? ¿Está rico el mate? Está rico, además en la hora que a mí me gusta tomar mate, así que lo estoy disfrutando, me parece bueno. Porque yo cuando te invité te dije, tenemos la ronda de mates, unos mates que a nadie le gustan, ya te avisé. No, pero está bien, Silvina, de parte mía, muy bien. Bueno, me alegro mucho. Sergio, acá nos venimos acá Hernando directamente, elecciones 2019 de carácter local, lo tenemos al actual intendente, licenciado Gustavo Botazo, Unión Cívica Radical, lo tenemos de Unidos Podemos a Santiago Zanotti, lo tenemos de Proyecto Hernando a Oscar Novaira. ¿Cómo ves este escenario? Bueno, un escenario interesante, la posibilidad de 3 candidatos, me parece muy sano para la comunidad la aparición de distintas fuerzas políticas en lo que debe ser el juego de la democracia, en el fortalecimiento de el interés por la cosa pública. Vamos a ver qué es lo que pasa, no soy futurólogo, no puedo hacer pronósticos, creo que hay sinceramente muy buenas oportunidades, digamos, para la actual gestión, en el sentido de que vienen trabajando mucho, pero evidentemente que eso lo va a decidir la gente, ¿no? Y creo, por el otro lado, que bueno, es interesante ver cómo en una democracia y para la comunidad se van renovando la gente, se van renovando los nombres, aparece un nuevo reciclaje de ideas, de proyectos, por lo que he visto, gente joven, hijos de la ciudad, gente que está trabajando, gente que está desarrollándose, gente que se ha formado, gente que trabaja, gente que la pelea todos los días, y me parece muy lindo que nos ocurra de grupos de ciudadanos que se conforman, que se encuentran para desarrollar un proyecto de ciudad en el que nos involucre a todos, y sea quien fuere el que gane, que nunca se olvide que no son los intendentes de para su partido. Sí, sí. Esto fue útil o es útil con la cuestión de las elecciones. Terminaron las elecciones, se es el intendente de toda la ciudad. Por otro lado, ¿cómo comparás el gobierno, que fueron gobiernos radicalistas, ¿no?
el tuyo con el actual, porque tuvimos prácticamente gobierno radicalista, pero no podemos hacer todo el interno, no nos alcanza el tiempo. No, seguro. No, yo veo una continuidad, veo concreciones. Gustavo ha tenido, y el equipo y el radicalismo de Hernando en general, han tenido la suerte de poder estar gobernando, por lo menos en la nación, con gente del mismo partido, que eso ayuda mucho, ayuda muchísimo, y bueno, esto de alguna forma da otro ímpetu. En definitiva, creo que lo lindo es con Gustavo y otros amigos, hemos soñado un proyecto de ciudad, un proyecto de hacer gobierno para una determinada ciudad y ver que se va cumpliendo, que se va haciendo, que se siguen las líneas, que en definitiva la meta era el desarrollo, el crecimiento, la mejora. Bueno, realmente me gusta mucho verlo así, ¿no? Sergio, preguntarte también por qué, más allá de que en un gobierno se hacen muchas cosas, el objetivo general debe ser el bien común, pero hay algunas cuestiones que, por ejemplo, cuando se corta una cinta o cuando se hace una obra o cuando se hace algo que puede parecer insignificante, en términos personales genera mucha más satisfacción, como por ejemplo, en algunos casos decir, bueno, ver cuando alguien no tenía vivienda y tuvo su vivienda. Exacto, ¿no? sí. Ese como que te genera decir, bueno, fue en mi gestión o algo así. En tu caso, si tuvieras que decir en lo que hiciste, ¿qué fue lo más emocionante? Ah, mira, lo dejé sin palabras. Un aplauso para mí. Emocionante, hubo muchas cosas, sí, muchas cosas. Fundamentalmente recuerdo siempre lo que era el acto de entrega de viviendas, lo que significaba ver a las familias lograr su casa propia. Sinceramente recuerdo que más de una vez se me piantó una lágrima, como dice el dicho, y no me importaba. Eran sensaciones hermosas, eran sensaciones sanas, era compartir la emoción, la satisfacción, el logro de un objetivo importante como es el tema de la vida, poder darle una linda noticia al pueblo, qué sé yo, o ver que después de algún momento difícil, ¿no es cierto? Como nos pasó una época que estuvimos tan cerca, me acuerdo un día de agosto, horrible de viento, que se venía el fuego, como con la ayuda de los bomberos, de la gente de la ciudad, de los medios de comunicación, pudimos sinceramente haber, ¿no es cierto?, salvado un poco esa situación, y que fue el trabajo de todos y que podíamos estar tranquilos. Hay muchos momentos, hay muchos momentos. ¿Cómo no se iba a emocionar en aquel momento? Se le están llenando los ojos de lágrimas ahora. ¿Cuándo recuerda? ¿Cuándo Sí. recuerda? Sergio, decirte, ¿por qué tomaste la decisión de mirar más allá del compromiso que si uno lo llaman, que poder estar y demás, pero quizás alejarte desde el punto de vista de la actividad pública? La decisión fue que 8 años son muy lindos, los disfruté, lo viví, aprendí, me encantó sinceramente, pero bueno, creo que era importante saber que viene el tiempo también para otra gente, que viene a veces el tiempo para otro proyecto. Que no, fundamentalmente Silvina no quería que mi presencia pueda ser pensada como una molestia para lo que continuaba. No voy a pelear, no voy a discutir ni nada, pero me parece que es bueno que cada uno tengamos sus tiempos, como hay tiempos para estar expuesto, para estar con toda la pila hacia lo que puede llegar a ser, por ejemplo, una candidatura, es bueno en algún momento también retraerse. Por lo menos lo siento así, tiene que ver un poco con a veces cuidarse un poco uno también, porque hay otros, si bien uno puede dar mucho para la comunidad, hay otros seres queridos que también necesitan mucho eso. Una de las cosas que más disfruté fue el poder, por ejemplo, además de retomar mis clases, que en Villa María no las había dejado, ¿no es cierto?, sino que las iba haciendo, como vos decís, en aquel tiempo que viajábamos juntos y qué sé yo. Lo que más disfruté es poder estar en mi casa, no era que no estaba en mi casa, pero poder tener tiempo para tomar mate,
mates a veces con la familia, o ayudarle en las tareas escolares un poco a mis hijos, o dedicarme a cosas de la casa que me gusta mucho también. Eso lo disfruté mucho. Y bueno, ser un ciudadano que podía salir tranquilo a la calle, que esa de las otras grandes cosas que un intendente no puede, que a veces no es fácil, y creo que es el capital más grande que te llevas cuando esto termina, que podés salir, que podés andar, y que bueno, ahí uno está. Pero es una experiencia linda. ¿Sentiste alguna vez el tema que muchas veces, si miremos desde afuera, decimos la gente que está en el gobierno es para la ciudadanía, sea de la izquierda que sea, es el poder, ¿no? Claro que sí, claro que sí. Nosotros tenemos el esquema de, digamos, lo que hoy es el Estado, es la manera en que tenemos organizado esta cuestión que aparece entre los seres humanos y que se llama poder. ¿Hay distintas maneras de interpretar el poder en la política? Hay distintas maneras, de hecho se lo hace, hay a veces posturas más radicalizadas, más, digamos, cerradas, hay más abiertas, hay distintos objetivos que se creen que tener poder son los que en torno al poder se trazan, y bueno, el poder es toda una cuestión muy curiosa de la teoría de las ciencias, no solamente políticas, sino de las teorías sociales y psicológicas también. Cuestión del poder lo manejamos todos de alguna manera, en todos los ámbitos y demás. Lo miro mucho al poder. Eso es una de las grandes, o sea, por eso te digo, no siento que yo me fui como por ahí. Sí. O sea, sigo estando, pero sigo mirando desde otra perspectiva, aprendiendo, y muchas veces cuando leo cuestiones de tipo política, partidistas, o de teoría política en general, o de sociología y demás, siempre lo llevo a lo que fue la experiencia mía como intendente durante 8 años. Qué bueno. Sergio, te quiero agradecer, la verdad que decimos hacer esta nota con referentes, figuras. La verdad que yo lo que veo desde afuera, que soy una persona muy querida. Yo me acuerdo, Sergio, quiero contar algo, que cuando estaba en RH1, que arrancaba yo recién en la radio, y bueno, la gente no me tenía identificada con un medio de comunicación, porque recién estaba empezando, y había hecho una encuesta. Y no estaban los nombres todavía de los candidatos de aquella época. Y a mí me salía que la gente decía Sergio Coser, y Lichi Scarlato, y Sergio después se parecía a Gustavo Larobre. Era la época donde estaba apenas el disquete, las cosas impresas, mi mamá me tiró todo, si no lo traería, no sé si estaría en algún lugar, pero lo tengo acá, en el disco duro de mi cabecita me acuerdo. Esa no se borra. Ahí me daba que la gente te quería mucho y que apostaba a vos para ser intendente, que era la primera vez que te ibas a presentar. Y yo veía en esa época de cómo mueve las pasiones de la gente. Cuando yo salía a la calle en esa primera actividad que hice, en esos primeros ejercicios, cada casa que llegaba, me acuerdo que salí una tarde, bien temprano, volví muy tarde y había ido a 2 casas. Bueno, eso la gente, ¿ves cómo le interesa? A la gente le interesa, claro. Y le gusta que, me imagino que si va un intendente, si va un candidato, imagínate que yo iba, nadie me conocía, nadie me relacionaba con los medios, me tenían sentado, escuchando, criticando el de la nación, el de la provincia, el de acá, bueno, cosas así. Imagínate, entonces eso también es muy bueno, es decir, hay un compromiso por parte de la gente le interesa. Después, poder salir de un gobierno y que la gente te siga respetando, creo que es muy valioso. Y poder traerte, o que vengas hoy invitado por nosotros a nuestra radio para poder reflexionar, creo que el mensaje también de decir, mirar hacia atrás, de dónde venimos, cuál es nuestra historia. Muy bien. Posicionarnos en el presente, mirar hacia el futuro. Creo que eso también es función de nuestros medios, recordar a quienes estuvieron, que han gestionado, han trabajado, han gobernado en Hernando, y qué tienen para decirnos también, ¿no? ¿Qué tienen para decirnos? Entonces, para cerrar, pedirte, ¿qué le decís a la gente como exintendente también, que es el principal cargo que uno puede tener en una población, en una ciudad? ¿Qué le decís en el contexto de estas elecciones que se vienen? Simplemente que primero cuidemos la democracia.
sea cual fuera la elección que hagamos, vayamos a votar, es muy importante, y que nos tomemos un tiempo como ciudadanos. No lo tomemos como lo quiero hacer, no lo quiero hacer. Creo que es obligación que tenemos como ciudadanos informarnos para que nuestro voto sea racional, para que nuestro voto sea fundamentalmente consciente, que tengamos mucho cuidado con las broncas que tenemos, porque las broncas a veces nos engañan y después tomamos decisiones que son más dolor de cabeza que el verdadero problema. Son tiempos difíciles, son tiempos de mucha, digamos, confusión, si se quiere decir, pero me parece importante a veces no dejarnos llevar por los impulsos, tener cuidado y tratar siempre de pensar en el conjunto, porque en definitiva el país somos todos, la provincia somos todos, la ciudad somos todos, y es importante que sepamos que en ese todos también la gente del poder está incluida. Entonces, esperamos que nos vaya muy bien a todos, en el buen sentido para todos, ¿sí? Con estas elecciones, tanto en nuestra ciudad, en la provincia, en la nación en general, y muy sabio lo tuyo, Silvina, recién. Para saber hacia dónde queremos ir desde este presente, es importante mirar un poco hacia atrás, no olvidarnos lo que nos pasó, lo que hicimos, y seamos inteligentes. No podemos tropezar dos veces con la misma piedra. Muy bien, muchísimas gracias, Sergio. Gracias a vos, Silvina, gracias. Acá cerramos todas las notas diciendo buena estrella. Gracias.